Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Gremio Inmobiliario y hoy tenemos un programa de lujo. Doy la bienvenida, el saludos, me presento, mi nombre es Fernando Rodríguez Bustamante, ya saben quién soy. Soy asesor inmobiliario, soy director jurídico de GIS y estoy hoy aquí conduciendo, me tocó a mí solo, no está mi compañero Rodrigo Guizar. Obviamente les van a saludar, pero tenemos un programa de lujo porque tenemos a nuestros primeros invitados, personas muy destacadas en el sector. Ya les habíamos prometido que íbamos a tener este tipo de charlas donde íbamos a invitar precisamente a gente que está muy involucrada en el sector y que de alguna manera han marcado tendencia y han marcado un desarrollo y una pauta en lo que están haciendo y se destacan por esta labor. Entonces, sin más ni menos, voy a presentar a Juan David Vargas, ¿no? Country Manager de propiedades.com en la Ciudad de México. Juan David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia de tu podcast. Soy General Manager de propiedades.com. Perfecto. Y también, pues aquí tenemos a Víctor Noguera. Víctor Noguera ya es un igual viejo conocido. Lo conocimos inicialmente por lo que fue Flat, hoy Cloud, ¿no? Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, pues la verdad es que tenemos varios puntos que tocar y muy interesantes, en especial lo que están haciendo estas dos empresas hoy en el mercado, que son muy atractivos y que vale la pena mucho conocerlo y saber de qué manera podemos aprovechar toda esta tecnología y todo el esfuerzo que ellos están hoy aplicando en el sector. Pero también antes de entrar en ese tema en específico, vamos a platicar un poquito de lo que ha estado pasando últimamente en el sector. Por ejemplo, me encontré con la noticia ayer que precisamente México avanzaba del lugar 21 al número 16 entre los lugares más caros del mundo. Entonces esto me llamó a mí mucho la atención porque precisamente habíamos tenido una política en este gobierno que está a punto de terminar donde se había trabajado porque esto en realidad no fuera así, sino hubiera una mayor repartición y este tipo de riqueza exclusivo en alguna de las zonas no se diera. Yo creo y mi interpretación es que esta riqueza de la que se habla, que ocupamos un lugar 16, que es un poquito difícil de distinguirla después de todo lo que vemos que está pasando a nuestro alrededor, se da precisamente en lugares específicos como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y algunas zonas turísticas como puede ser Los Cabos, Vallarta, y Cancún y Quintana Roo. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Creen que tenga un efecto inmediato en lo que ustedes hacen? ¿Le ven algún tipo de valor que México haya encarecido su nivel de vida, su estatus? Porque esto inmediatamente tiene una repercusión en el valor de las viviendas. ¿Ven algo que realmente afecte o beneficie a lo que están haciendo? ¿Quieres Sí, empezar? si quiero, respondo yo. Ah, A ver, las estadísticas están, yo creo, un poco también para eso, para también debatirlas un poquito. Yo creo que hay varios efectos aquí, ¿no? Cuando comparamos distintos países, es bien difícil compararlos también por tasas de cambio, etcétera, ¿no? Y sí es cierto que pues, el peso en el último año pues, estuvo muy, muy fuerte, lo cual hace que el coste de vida, digamos, para el extranjero, cuando tú haces comparaciones entre países, pues haga que pues, México sea mucho más caro. Pero indudablemente hay un factor mucho más intrínseco que es el precio de los bienes y entre ellos los bienes raíces, y nosotros sí hemos visto que ha habido un incremento significativo de los precios, ¿no? A ver, para mí la conclusión, a ver, ¿cómo nos afecta a nosotros? Creo que al final la vivienda sigue siendo una necesidad básica. Y la gente sigue teniendo que comprar una vivienda, ¿no? Entonces, a nosotros como a nuestro negocio creo que no va a afectar tanto, ¿no? Porque al final la gente, pues en lugar de comprarse la casa extremadamente lujosa, pues se va a comprar una casita un poco más pequeñita, tal vez un poco más alejada, un poco más económica, pero al final la gente sigue comprando y eso no creo que vaya a parar el mercado inmobiliario. Y luego hay la discusión del efecto de la gentrificación, ¿no? Pues si es bueno o no es malo, ¿no? De un lado, lo que estás trayendo es inversión extranjera, lo cual beneficia al país, pero también estás desplazando a la gente que está viviendo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que estos efectos no son ni buenos ni malos, yo creo que hay que entenderlos
y intentar buscar pues esas oportunidades que esa macroeconomía nos trae, ¿no? Fíjate qué interesante lo que platicas, porque básicamente concluimos de que, o sea, el dinamismo del sector no se pararía, sino nada más habría cambio de decisiones como una vivienda más accesible. Pero tocaste el tema de la gentrificación, que es un punto también que futuramente para un programa, ¿no? Donde estamos viendo como en lugares como Nueva York, no obstante las medidas que le pusieron límite para todo este tipo de plataformas, rentas de plataformas, que supuestamente son uno de los causantes de este fenómeno de la gentrificación, no ha limitado, no ha disminuido este tipo de flujo. Entonces, creo que estamos ante un gran reto, por eso me llamó mucho la atención la nota, porque tampoco han aumentado los salarios, ¿no? Porque no ha habido ningún cambio y el hecho que la vida sea más cara, pues yo creo que obedece efectivamente a una inflación y sí tiene que ver a personas que les beneficia y tiene que ver personas que obviamente les repercute. ¿A quiénes? Pues a los que tienen más, ¿no? A quienes no, pues a los que tienen menos. Es una lógica. ¿Tú qué opinas, Juan David? Yo tengo un ángulo diferente y es que particularmente en la renta más que en la compra, la renta hoy en día sigue siendo un porcentaje muy significativo de la canasta familiar, ¿no? Y todo lo que ha pasado con la disponibilidad de oferta inmobiliaria en las ciudades principales de México hace que cada vez haya menos oferta disponible de vivienda nueva. La vivienda de segunda mano es la que está reemplazando muchas veces el tema de vivienda nueva y no crece al mismo ritmo que crece la demanda. Entonces, y es innegable que en la medida en que más personas quieran migrar a vivir tanto del extranjero como de otras ciudades a ciudades principales y haya una contracción en la oferta disponible, el precio de la renta va a aumentar. Y el precio de la renta, a ser uno de los rubros más representativos de la canasta familiar, va a incidir en el que el costo de vida promedio aumente. Y también un ángulo complementario en los temas de gentrificación y de este factor de desplazamiento que se genera. Quienes más afectados son, y coincido contigo, son las personas que menos disponibilidad de recursos tienen, porque no cambian sus condiciones de vida, siguen trabajando en los mismos lugares, tienen que tener las mismas necesidades de desplazamiento, de cubrir las cosas, pero lo que sí ven afectados es que ya no tienen la misma capacidad para cubrir el costo de renta donde están. Entonces, en todos los cambios de contratos de arrendamiento y demás, tienen que sopesar la decisión de: sigo viviendo en este lugar y dejo de destinar presupuesto para otras cosas, busco un lugar donde que me deje más holgado sobre el presupuesto que tengo para vida y que eso impacte mi calidad de vida. Entonces, como que ahí yo lo que sumaría al análisis es que, más que verlo desde la perspectiva de compra o venta de propiedades, donde es más latente es en la renta, porque la renta sigue siendo un factor y un rubro muy representativo del costo de vida, y que las dinámicas de crecimiento de la cantidad de oferta de inmuebles, de vivienda nueva, la cantidad del aumento de demanda a partir de la migración, van a afectar mucho más eso, que es el costo de la vivienda en renta que tienen que tomar con las personas. Qué interesante. Y la verdad es que parte de gozar a estos invitados es escuchar el análisis que pueden llegar a tener las cuestiones que estamos viendo, porque ellos ven, a diferencia de nosotros que estamos en la calle vendiendo, no tenemos a veces la oportunidad de fijarnos en las estadísticas y hacer análisis, y ellos sí lo hacen, ¿no? Y entonces escuchar lo que ellos opinan de lo que está pasando en México nos enriquece mucho desde la perspectiva del asesor, ¿no? Entonces es muy interesante lo que estás diciendo. Pero si me dejas comentar un Claro. puntito que es muy interesante, lo que dijiste de rentas a corto plazo, ¿no? Muchas veces se escuchan noticias de, oye, la gentrificación, digamos, el diablo, ¿no? Son estas plataformas de renta a corto plazo. Sí. Y la realidad es que sí tienen un cierto efecto en subir los precios de una cierta zona, pero el análisis que hemos hecho nosotros es que pues no es el único factor ni de lejos, ¿no? O sea, si no estuviesen esas plataformas, igualmente habría, digamos, el incremento de precios que ha habido. Pero yo creo que a veces también se tiende a buscar pues un culpable del problema, ¿no? Y al final pues no es un solo factor, sino que son muchísimos otros factores, ¿no? Sí, no, es un fenómeno mundial. Hoy estamos viendo, creo que en España, en la semana pasada fue la primera marcha en Barcelona contra el turismo, ¿no? Entonces, primero pedimos precisamente que nos lleguen estos recursos de fuera,
¿no? Y después cuando los tenemos en demasía es cuando los queremos limitar. En México lo que pasó fue que en su momento la hoy presidenta virtual, la doctora, había firmado un convenio con Airbnb y con la UNESCO, precisamente para proyectar a México como uno de los lugares más potenciales en este tipo de rubro que es la renta a corto plazo. Y ya que lo tenemos y que dejó una demanda y que dejó dinero y hay proyecciones interesantísimas de todo el dinero que se proyectó, y hoy y hace poco salió una reforma a la ley del turismo donde limitan un poco o le quieren poner algún tipo de freno a todos los propietarios que hoy ven como beneficio este tipo de renta, porque nadie puede negar que hoy es muy atractivo pensar en rentar tu propiedad lejos de un año a rentas cortas y sacarle igual, por ahí alguien escuchaba decir que gana hasta 30 y tantos % más de lo que le generaría una renta ordinaria. Sí, y aunque estoy totalmente de acuerdo que satanizar un poco las plataformas no es la idea, porque finalmente las plataformas lo único que hacen es disponibilizar una oferta que de alguna u otra manera existe y se hace de manera informal. Yo creo que el efecto real de la gentrificación es algo que México todavía no ha vivido. Este fin de semana se hacía un artículo muy interesante en El País, en España, acerca de la situación de Portugal y de Lisboa particularmente, que yo creo que es Portugal y es Lisboa el real termómetro de lo que es el impacto de la gentrificación, ¿no? Lo fue en la pandemia en 2020 cuando se dieron cuenta que cerca del 70-75% de todo el centro urbano de Lisboa no estaba habitado porque estaba a través de sistemas de rentas de corto plazo y entonces como en la pandemia nadie podía circular, se dieron cuenta que estaban deshabitadas esas casas y ahí es donde se dieron cuenta de realmente el impacto que había. Y este artículo del País lo que menciona es que ya no solamente se trata alrededor de la poca disponibilidad de oferta de vivienda, sino de cómo realmente los cambios culturales y los cambios en el comercio y las nuevas dinámicas que se sobreponen a la gente que vive y habita la ciudad, crea dos mundos donde todo el ingreso nuevo de capital realmente es un fracaso para las personas que habitan ahí, porque casi que se están sobreponiendo dos realidades, ¿no? Una ciudad donde aún personas viven y trabajan y una ciudad donde vienen personas de manera ocasional y no hay la manera en que hay una cohesión social, ¿no? Y hay temas como el gobierno y entes regulatorios tal vez donde deberían llegar a intervenir más es eso que en la manera como se disponibiliza la oferta a través de plataformas o canales, sino es más bien cómo garantizo yo que este factor de desplazamiento no va a influir drásticamente y que de alguna manera yo voy a poder controlar la cantidad de ingreso y el costo que me tiene ese ingreso nuevo, esas nuevas remesas que entran a partir de la inversión. Verdaderamente qué interesante y qué tema tan amplio. O sea, nos podemos seguir hablando de esto y va a ser muy interesante. Y bueno, esto me trae como colación, ahora sí, como consecuencia. Igual, o sea, lo que está pasando, este nuevo proyecto de nación, este nuevo gobierno, que básicamente es el mismo partido, ¿no? Donde ya conocemos quién es la presidenta electa para el siguiente sexenio. Dentro de lo que han proyectado, manejan y esperan, ¿lo ven con buenos ojos los cambios que va a haber en el futuro? Yo creo que hay, y hoy estaba leyendo algo muy interesante de la respuesta y el ángulo que tiene la Canadevi con respecto al plan de Infonavit de 1 millón de viviendas más, ¿no? Que yo creo que alrededor de vivienda tal vez es el cambio más drástico que va a surtir la industria. Como en contexto, para las personas que no lo tengan tan presente, Infonavit nació con esta capacidad de construir vivienda nueva y fue sobre mediados del año, a finales del año 90, comienzos del año 2000, donde se orientó específicamente a que fuera un ente de dador de crédito por muchas cosas estructurales, ¿no? Porque al no ser una constructora, entonces las construcciones eran de muy baja calidad, estaban distribuidas en centros urbanos donde nadie quería estar y habitarlas y demás. Y más de 20 años le tomó a Infonavit ser y volverse el dador de crédito más importante que hay hoy en día en México para volver a tener esta pretensión de la generación de vivienda. Y lo que decía justamente la Canadevi es que hay retos enormes en que sea un factor político el que determine dónde construir vivienda nueva. No, hay un gran riesgo y más que riesgo es una gran realidad que tiene México hoy en día y es que no hay suficiente vivienda para la cantidad de hogares nuevos que se generan anualmente. Eh, Probablemente donde más este déficit de vivienda sea en viviendas por debajo de tradicional, por debajo de 2 millones de pesos.
y que sea factores políticos los que determinen dónde construir la nueva vivienda, Claro. a quién entregar esta nueva vivienda, y que hoy en día el que es el motor de generación de créditos para el mercado de privados enfoque gran parte de su estructura y de sus fondos en construirse como un creador de oferta, también desestimula un poco a la propiedad privada, a las empresas privadas que hoy dependen de ellos para financiar la vivienda de otros. Entonces yo creo que esta orientación del gobierno de darle capacidad en esta perspectiva de viviendas para los más necesitados va a tener una contra inmediata, y es que va a haber un nivel de afectación y un nivel de menor competitividad para todos los constructores y compañías privadas que hoy en día lo conducen. Entonces, como que ya es una realidad. Yo recuerdo que este análisis, cuando se pasaba conato de reforma a comienzo de año, la viabilidad de que pasara era muy baja, y ya casi que es una realidad. Y yo creo que hoy en día lo que hay que prever es hacia adelante con una realidad de estas, cómo modificar o qué hacer diferente del mercado, ¿no? Porque recordemos que hoy en día las transacciones de vivienda, sobre todo a nivel de venta y compra, que están por debajo de los 2 millones de pesos, son casi el 65% o el 70% de las transacciones anuales en un mercado como México. Entonces, todo lo que genere cierto tipo de condicionamiento ahí va a impactar el mercado. Claro, claro. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, a ver, coincido con Juan David, ¿no? O sea, justo lo que decías de que, digamos, hay un déficit de oferta, sobre todo en la vivienda social, es el problema más grande que tiene México, ¿no? Nosotros calculamos que hay aproximadamente 1 millón de personas, digamos, que están buscando vivienda, pero realmente solo hay como 500.000 que se construyen y se ponen a la venta en cada año, ¿no? Entonces hay casi un Claro. hueco de 500.000, ¿no? Y entonces la gente acaba recurriendo también pues a viviendas informales, ¿no? Pero no creo que sea un problema digamos, de este gobierno en particular. Ha sido un problema que ha existido durante muchísimos años. Y el punto es, oye, pues cómo trabajamos con el gobierno que sea, pues para seguir mejorando pues dando esa oferta a la población, ¿no? Claro. A ver si estamos hablando de lo mismo en la idea que traen. Con esto, con estas modalidades que trae el nuevo proyecto de nación de darle esa fuerza, por llamarlo de alguna manera, al Infonavit, que construya para los trabajadores que ganan menos y puedan rentar esas propiedades con el 30% de su sueldo para posteriormente en 10 años adquirirlas en un precio mucho más atractivo. Algunos piensan que esto efectivamente puede llegar a tener un impacto directo en lo que es el concepto de la renta. Yo creo, o sea, efectivamente sí, o sea, ya lo mencionas, lo dijiste puntualmente, lo dijiste clarísimo, pero también creo que es para un ticket o para un sector muy específico. Entonces, no veo que haya esa repercusión más allá de eso. ¿O tú qué opinas? A ver, todo esto parte en propiedades.com, algo que hemos sido como muy rigurosos en entender la realidad del mercado a nivel de oferta y demanda. Porque regularmente los análisis, cuando uno parte de los análisis de la oferta que conoce a nivel del ticket promedio y la cantidad de personas, puede hacer un análisis sesgado. Y lo que hemos descubierto nosotros es que toda la oferta oferta, entiéndase como inmuebles que están disponibles para venta o renta, toda la oferta que está disponible en diferentes plataformas de Internet es menor al 30% de la oferta real que se transacciona en el mercado normalmente. Entonces, cuando tú partes de un análisis de entender cuál es la oferta que encuentras en un portal y hacerte una idea de cuál es el ticket promedio de esa oferta y demás, hay un sesgo enorme. Porque lo que no estás entendiendo es dónde está el 70%. Y el 70% de esa oferta está en Facebook Marketplace, está a través de un PDF en WhatsApp y demás. Y las características de esa oferta es que en su mayoría son ofertas que van dirigidas por debajo de lo tradicional. Entonces, como que la magnitud de este enfoque es enorme, porque realmente lo que vas a hacer ahí es que vas a entrar a donde está el Pareto de la industria inmobiliaria en un país como México. No solamente donde está el déficit, porque también el déficit está ahí, porque las constructoras no construyen más vivienda de interés social por una falta de incentivos y por una falta de alineación estratégica del gobierno. Entonces, algo que afecte lo que mueve el 70% de las transacciones del mercado sí puede ser algo
caótico si no se hace de manera correcta, o puede ser todo lo contrario, o puede enviar hacia adelante de manera positiva la estructuración de las políticas de vivienda y de la dinámica de vivienda del mercado. Entonces yo creo que yo lo que invitaría un poco es a hacer el análisis un poco por fuera de la realidad que se conoce a través de plataformas y digitalización y tratar de entender la magnitud de lo que representa realmente el mercado de las transacciones inmobiliarias. Sí, pero hay dos segmentos que hay que cubrir, ¿no? O sea, hay el segmento del 30%, digamos, que están en alguna plataforma online y luego el déficit de viviendas que ni ocurre, ¿no? Ni la transacción. Que yo creo que el problema grave, oye, que estén online o no, pues mira, pues va a ser más fácil y va a ser mejor negocio para tú y para mí. Pero el problema realmente no es que las propiedades estén o no estén online o en una plataforma, ¿no? Si al final pues, les funciona mejor comprar y vender por WhatsApp, pues mira, pues mejor, ¿no? Pero al final para mí el problema grave es el otro, ¿no? El problema grave es no hay suficiente oferta, ¿no? Y ese es un problema difícil de resolver, ¿no? Porque sí, pues ahí se requieren incentivos, capital. Y el rezago es importante, o sea, es muy grande, es más grande que o sea, que 6 años atrás. O sea, efectivamente, como ya lo dijeron, el rezago es anterior y no es de colores de partidos, ¿no? Ya traíamos arrastrando no nada más una recesión, sino un rezago en vivienda importante. Entonces, después las cuestiones naturales, pandemia, temblores, etcétera, pues no abonan a nada de esto, ¿no? Yo quisiera sumar algo más al análisis sobre lo que tú planteas y es por qué realmente es relevante la digitalización en un mercado como el de México. Cuando uno mira mercados emergentes, ¿no? La economía de México es fuerte y seguramente diferente a muchas otras economías latinoamericanas, pero tiene características de mercado emergente. Uno de los grandes retos que tienen las economías emergentes es la fragmentación y la informalidad, ¿no? Hay muchos pequeños actores que movilizan todo el mercado y que hacen esto por debajo de las capas de formalidad que transmiten beneficios a todos, tanto los que están inmersos en la transacción como todos los otros colaterales alrededor de la transacción. Mientras no se cubra mayoritariamente estas transacciones y mientras el principal objetivo de todos los actores no sea ampliar el espectro de digitalización, pues todos los beneficios que van a haber en plataformas de transaccionales, en plataformas de optimización y demás, van a ir a un nicho de la población que no es el nicho más característico del mercado. ¿Y cuál es el problema de la informalidad? Y es que dentro de la formalidad, cuando hay una serie de incentivos adecuados, hay recursos que se generan para mejorar la calidad de vida. Y cuando el incentivo es mantenernos en la informalidad porque es más ágil o porque cuesta menos y demás, también lo que perdemos como sociedad y como país en México es la capacidad de generar un recurso adicional para distribuir calidad de vida, temas de infraestructura, temas importantes. Entonces, en estos análisis, y lo digo porque yo he tenido la oportunidad ya de trabajar en diferentes mercados con características similares y en estos análisis siempre se puede obviar un poco la importancia de la digitalización y se construye a partir de lo que está digitalizado y lo que no está digitalizado, pues que se digitalice y está bien. Pero creo que en un mercado como el de México la llamada es diferente, ¿no? La llamada es como, ¿qué hacemos como esfuerzo privados y gobierno para llevar más formalidad a este mercado? Porque en la medida que más de este mercado se encuentre formal y tenga los beneficios de la digitalización, para todos nosotros, incluso para los brokers y los profesionales, hay más trabajo, hay más mercado y más masa crítica como de opción. Wow. Sí. Sí, yo no confundiría la digitalización con la informalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando bastante en sector vivienda social y son viviendas formales, ¿no? Viviendas que tienen agua, electricidad, digamos, sí, o sea, tienen escrituras y son totalmente formales, pero a la gente todavía le da miedo subir su propiedad a una plataforma digital, ¿no? Y piensan que pueden firmar una servilleta con el compadre en dado caso que lo quieran vender, ¿no? Exacto, ¿no? Y dicen, no, yo, mi propiedad, ¿cómo la voy a subir a un portal, ¿no? Mi propiedad, pues no vale tanto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una barrera también cultural de, oye, no lo subo a las plataformas porque eso es para un segmento distinto al mío, que yo creo que tenemos que trabajar muchísimo para que eso ocurra. Y luego hay el otro punto de informalidad, que eso sí, yo creo que viene mucho más desde el punto de vista de, oye, trabajar bien la regulación para que, oye, esto esté todo los papeles bien hechos,
etcétera, ¿no? Pero ese punto de informalidad para mí es mucho más de la mano de, oye, buscar un poco más de regulación para que al final pues haya información, ¿no? Etcétera. Wow. Hay un dato solamente agregaría para entender el contexto de formalidad desde la digitalización y por qué para mí hay una equiparación. El porcentaje de transacciones inmobiliarias de venta de inmuebles que llega a tener un cambio en la escritura pública del inmueble es muy bajo, es muy, muy bajo. Hay múltiples ocasiones en las cuales una persona compra una casa que en teoría ha pasado por 3 o 4 propietarios más y solamente se registra el propietario original. Aunque esa casa haya estado en el mercado rotando 5 o 10 años y haya tenido diferentes propietarios. Eso es la informalidad. La informalidad es ese incentivo al estar por debajo de las capas formales, no solamente de llevar y publicarla a través de un portal web, sino de todo lo que implica no registro y no rastro de la transacción, y ahí es donde se pierde la capacidad de generar una serie de incentivos y recursos adicionales, Claro. que es lo que tienen todos los mercados. Siempre que se hace la comparación sobre mercados de referencia y se tiende a tomar Estados Unidos por el sistema de MLS o algunos mercados en Asia por la estructura y demás, de lo primero que se parte es de la formalidad, la estandarización y la visibilidad de la transacción, ¿no? Y ahí es donde yo creo que México tiene una oportunidad enorme y es un beneficio que se distribuye para todos los sectores. Correcto. Sí, coincido plenamente porque es un tema que también, o sea, lo has anotado perfecto, pero como bien lo dijiste, cultural, ¿no? Está esta cuestión que entre la familia se trasladan el dominio, uno, o sea, de generación en generación, y cuando uno de esas generaciones quiere vender, entonces se ponen a investigar qué pasó y el tatarabuelo es el que tenía las escrituras, pero era terreno ejidal, pero ya no están, pero tiene una servilleta donde los compadres se pasaron. Entonces, en verdad es un tema y pocas veces lo vemos nosotros real, porque como dijiste, está este temor de, pues, mi propiedad no da para abogados, para pleitos, y entonces terminan haciendo este tipo de pactos. Y bueno, pues en general creo que apunta, la verdad, qué interesante escucharlos hablar, escuchar el análisis que traen. Y no lo teníamos ensayado ni preparado. Les di los temas ahorita que llegaron, pero bueno, qué interesante. Y pasemos prácticamente al meollo de esta cita. Yo quise invitarlos a ustedes dos porque representan algo muy interesante de lo que está pasando hoy en el sector, que son cambios, ¿no? ¿Cómo cambian? ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál es el dinamismo que hoy se debe de tener en el sector para seguir vigente, para seguir fresco, para cambiar lo que se ha hecho, no voy a decir mal, sino hacerlo diferente, sino hacerlo más proactivo, entendiendo los modelos de cómo se maneja y cómo lo hacemos en México, que creo que ha sido un gran reto para la mayoría de las empresas el entender en cómo se hacen las cosas en México, a diferencia un poquito del sector de América Latina. Entonces, en este caso en específico, en propiedades.com, la verdad es que lo conocemos y la reputación que tienen siempre ha sido muy buena, porque ha sido un portal muy amistoso con los asesores inmobiliarios, ¿no? Desde que es un portal gratuito, desde que tiene buena movilidad, y la verdad es que en los últimos años han estado trabajando mucho más en su dinamismo, en su acercamiento, y hoy por hoy, de la mano Rubén, que ha hecho una gran labor de tu equipo por estar cerca de los asesores. Vimos cómo fueron transformándose a partir de que los adquirió Tuavit, ¿no? Pero para cosas buenas, existe esta duda original y genuina, ¿no? De qué iba a pasar con todos los portales que fueron y poco a poco adquiridos por empresas PropTech, pero bueno, lo que vimos en este caso es que Propiedades no cambió su esencia hasta ahorita que nos platiques lo nuevo que están haciendo y lo vemos con agrado. Entonces, precisamente, Propiedades.com está haciendo algo diferente, ¿no? Que ahorita nos va a platicar Juan David. Y Víctor, que está aquí con nosotros, Víctor es otro de las personas que lleva más tiempo en México también trabajando en toda esta cuestión del sector. Y empezaron con un proyecto muy bueno que todo el mundo lo conocemos, que es Flat, ¿no? Y se fue desarrollando y se fueron tropezando con lo que la mayoría de todos, que todos se tropezaron y fueron evolucionando, ¿no? Y a la fecha, hoy evolucionan, cambian de nombre y hacen una transformación. Lo interesante aquí es